El domingo 14 de junio, Estados Unidos e Irán llegaron por fin a un acuerdo. Así, el estrecho de Hormuz está abierto nuevamente, el cual estaba cerrado un poco más de 3 meses, deteniendo un tercio del petróleo que circula en todo el mundo. Muchos países fueron afectados y vieron la alza del petróleo al igual que de otros productos. Ahora que ya hay un acuerdo firmado, las acciones se están recuperando, unas mucho más que otras. Cuando una acción sube mucho, en lo personal yo comienzo a coger un poco de ganancia para luego distribuirlo a otra empresa que siga a buen precio. A eso se le llama inversión activa, donde se usa tanto el análisis fundamental y el análisis técnico. Dado a que me gusta la inversión activa, llamé a este canal Active Invest. Ahora no me cansaré de repetirlo, la gran mayoría de inversores que hacen inversión activa no pueden superar al S&P 500. Como ya les dije anteriormente, la inversión pasiva no hay mucho de qué hablar, a menos a que quieran que les repita la misma cosa una y otra vez, cosa que en lo personal no es de mi interés, pero estoy muy seguro que tanto Amaris y yo hemos obviado algunos tips o algún tipo de tema a tratar. Así que por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda de algo en particular, déjenlo saber en los comentarios y con gusto trabajaremos en ello. Así que sin más, empecemos. Aquí les quiero compartir un ejemplo práctico del tema de inversión activa. Por ejemplo, les dije de que si una acción ya está dando frutos, uno puede ir técnicamente como cosechar un poco de las ganancias para invertirla en otra acción. Por ejemplo, hace poco, aunque todavía me parece muy temprano, les mencioné hace poco la empresa Duolingo. La empresa Duolingo está en ese momento en el video, como lo pueden ver si es que ahí le dan clic. Estaba a $109 la acción y ahora mismo llegó hace un ratito a $130. Eso representa casi ya un 20% de ganancia. Si sube un poco más, por ejemplo, si hubiera, a ver, un ejemplo sencillo, si tuviera, ejemplo, 50 acciones de Duolingo y ya me está dando un 25%, yo capaz comienzo a vender un par de esas acciones. Sobre todo, vendería un poco para asegurarme y si veo si hay una acción que está castigada. Ahora bien, si aún me gusta que el precio está muy bajo de esta empresa, pues no hago nada. Puedo seguir esperando que suba a 140, 150. Si quiero, puedo vender un poco o si no, sigo esperando. Pero vuelvo a repetir, si uno también aguanta mucho, también puede ser que la acción de nuevo caiga. Entonces yo a veces aprovecho y saco una ganancia antes de que el mercado me quite esa oferta que me dio de poder sacar un poco más de beneficio. Quiero aprovechar en compartirles dos planes que tengo a futuro, mediano plazo del canal. Uno de ellos es de que ojalá eventualmente se pueda hacer un par de live videos para que, bueno, así podamos juntar más horas de visualización. Eso es lo que ahora mismo le falta al canal, para ser honesto. Entonces, esa podría ser una actividad eventualmente, una vez que tengamos más personas interesadas en el tema de, a ver, Fernando, analiza esta empresa y literalmente lo puedo hacer en ese mismo momento. Pero también les quería compartir este tipo de actividad. Es como si fuera un jueguito, digámoslo de ese punto de vista. No quiere decir que así tienen que invertir, obviamente, en la bolsa de real. Este tipo de actividad yo lo hago con un club privado. Son como 15 personas aprox, pero les quería compartir un poco esta experiencia. Es un club de inversión. Usualmente ahí las personas tienen muchos años de experiencia invirtiendo y hay un tipo de competencia que se hace. Les voy a mostrar un poquito eso resumido, pero me gustaría eventualmente, no ahora mismo, pero sí o sí para enero del 2027, si lo tengo en mente, pero capaz se hace un pequeño test, capaz por octubre, posiblemente puedo hacer un pequeño test run para ver cómo va, pero me gustaría correr uno a partir del 2027, el 1 de enero. Acá rapidito les voy a compartir, es una competencia que hicimos gente que obviamente hacemos inversión activa y el año pasado tuve la suerte que quedé primer lugar. Acá como pueden ver, y bueno, yo he tenido demasiadas transacciones, 233. Claro que me pasé demasiado porque hice algo tipo robot, pero bueno, lo que les quería mencionar es que tuve un 55% de retorno promedio en este tipo de simulación. Ahora bien, el segundo y tercer lugar sacaron un 17% de retorno el año pasado. Y esta parte es lo que quiero que me entiendan. Todas estas personas saben inversiones y es más, ellos tienen mucho más conocimientos en algunos temas de inversión que yo. Aún yo sigo aprendiendo de diferentes cosas, pero en el ámbito de escoger acciones individuales. He tenido la suerte tanto el año pasado y como este año también. Pero bueno, no es tanto suerte, es ejemplo la diligencia que uno hace.
Ahora bien, ellos ya están mayores de edad, entonces capaz eso sea a mi favor. Pero bueno, quería decirles algo rapidito. El segundo y tercer lugar hicieron como un 17% de retorno, como pueden ver acá. Y el año pasado, el SP500 en el año 2025 tuvo un 17,9% de retorno. ¿Qué quiero llegar con este punto? Y esta es la razón también que les quiero mostrar. Todas estas personas trataron de batir el mercado y hasta pueden ver que dos personas que comenzaron con 100.000 terminaron negativos. Entonces, a lo que yo quiero llegar, el único que técnicamente batió el mercado fui yo el año pasado en esta competencia porque hice un 55%. El segundo lugar hizo 17,7. Y entonces el SP500 es 17,9. A lo que vuelvo a repetir, no es fácil pasar al SP500. Ahora bien, rapidito les voy a mostrar de este año. La competencia está así. Ahora bien, este es el del 2026. Ignoren esta parte porque esto fue un glitch del sistema. Pero bueno, veamos cómo nos está yendo en este juego privado. Y hasta el momento yo tengo 26.900 de retorno, comenzando todos con 100.000 este año, que es casi un 27%. Phil está casi un 24%, 23.900. Y de ahí tenemos, hay algunos que están con un 10%, 13%. Y tenemos a alguien que está negativo. O sea, eso sin querer está haciendo una mala gestión ahí. Y como una referencia a cómo le está yendo hasta el momento, year to date, al SP500, como pueden ver acá. Y me gusta guiarme más bien del ETF del BOO. Me gusta mucho ese ETF como para tener una mejor visualización. Pero hasta el momento está teniendo un retorno de un 10,4%. Entonces, hasta el momento tenemos tres personas que estamos batiendo al SP500. Claro que lo que importa es ver quién bate el SP500 y bueno, quién queda en primer lugar a fin de año. Hasta el momento somos tres personitas, así que vamos a ver cómo va esto. Les comparto esto porque me llama la atención en compartirles a ustedes, como voy a estar hablando de acciones individuales, y en el live voy a estar también preguntándoles, bueno, si alguno de ustedes está interesado en saber de temas de acciones, pueden, en este tipo de canal, quiero hacer algo diferente que no he visto en otros canales. Y no me gusta solamente copiar. A veces es bueno, obviamente, copiar ideas y no venir de algo nuevo. Pero hasta el momento yo no he visto un canal que usa este tipo de, ¿cómo se dice? Actividad, pues para tener a su comunidad de alguna forma participando activamente. Y como el canal se llama Active Invest, yo dije, no, me gustaría hacer este tipo de actividad que le estoy haciendo con un club privado de inversiones y me gustaría compartirlos con ustedes. No ahora mismo porque me gustaría enseñarles un poquito más de este tema y puede ser que eventualmente, si todo va bien, podemos hacer premios o hacer un tipo de algo para motivarlos a ustedes, pues por lo menos en este tipo de tema. Igual, vuelvo a repetir, la inversión pasiva es mucho mejor, como lo hemos visto anteriormente en el 2025, en la competencia que tuve, solamente fui yo el que tuvo la suerte de pasar al SP500. Este año, hasta el momento somos tres, pero les puedo informar un poco cómo va ese tema. Les voy a compartir acá rapidito, si le doy clic a mi nombre, o sea, entre los participantes podemos ver cuáles son las posiciones que estamos haciendo. Tengo ahorita mismo $9 disponibles, así que, o sea, estoy usando casi todo mi capital. Acá pueden ver las acciones que estoy comprando, por lo menos en la bolsa virtual. Así que no quiere decir que esto sea reflejado en mi portafolio principal. Así que bueno, este tipo de actividad a mí en lo personal me gusta. O sea, gracias a este tipo de, bueno, como a mí me gusta la inversión activa, pues esto igual yo lo aplico en mi portafolio personal y felizmente mi estrategia me funciona. Así que estoy muy contento, agradecido sobre todo haber aprendido todo este tema de las finanzas en los últimos años. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Ahora bien, vuelvo a repetir, esto es como una actividad que me gustaría hacer para este canal, una vez de que el canal crezca un poquito más y tenga más gente interesada en participar en este tipo de actividad. Como quiero repetir de nuevo, no es algo que haya visto en otros canales y es simplemente como una forma de educación, pero no exactamente promoviendo que tienen que invertir todo su dinero
en acciones individuales. Vuelvo a repetirles, acá hay mucha gente que tiene más años que yo en el tema de inversión. Es más, no creo que ninguno de ellos, de los que yo conozco en este club, tiene menos de 20 años invirtiendo en la bolsa. Todos ellos tienen mucho más de 20 años invirtiendo en la bolsa. Yo soy el único que tiene, y es la verdad, menos de 5 años de experiencia. Soy técnicamente el, ¿cómo se dice? El underdog, así me llaman. Pero claro, ellos son mayores, tienen más de 20 años, por lo menos cada uno. Y ellos mismos saben qué tan difícil es batir el S&P 500. Ellos también me motivaron de alguna forma de que hiciera algún tipo de, ¿cómo se dice? Clases. Pero como uno me pareció bien raro es de que yo no tengo tantos años de experiencia como ellos, sobre todo de conocimiento financiero como ellos, pero sí en el tema de actividad de inversión, ahora yo soy uno de los moderadores, por lo menos sí aprecio de que me hayan valorado en este tema. Igual es una forma en la cual nos distraemos, pero vuelvo a repetir, ellos tienen experiencia y no pueden batir al S&P 500 fácilmente. Entonces, esto es solamente una actividad. Sí, me gustaría ver como ejemplo algunos de ustedes pueden aplicar, ejemplo, lo que les estaré enseñando y simplemente lo ponen aquí. Hacen su inversión pasiva o si quieren pueden hacer el núcleo satélite y capaz de su inversión pasiva tienen un 10% que lo pueden hacer en acciones individuales o mejor todo simplemente en el S&P 500. Y esto como una actividad pues para ver si cómo les va en este tipo de las clases que les voy a estar enseñando. Pues capaz si a alguno de ustedes le gusta, eventualmente capaz pueden coger un poquito de práctica en ello. Vuelvo a repetir, no es nada fácil esto, parece fácil, tú le preguntas técnicamente a ChatGPT, a Gemini o a Claude, pero una cosa te pueden decir ellos, pero igual no se puede saber fácilmente qué es lo que va a hacer el mercado. Y a veces puedes coger una muy buena empresa que lastimosamente puede ser castigada y a veces no se justifica el por qué. Yo ahora mismo, a veces también vuelvo a repetir, tú puedes ir por lo más lógico y lo lógico no siempre funciona. Esa es la belleza del mercado. Y por eso el análisis crítico acá es muy importante. Honestamente tenía planeado hablarles acerca de la compañía Adobe, pero vi que el tema se estaba desviando un poco y decidí compartirles acerca de esos dos planes que tengo a futuro del canal, tanto eventualmente poder hacer lives acerca de, bueno, poder responderles preguntas acerca de algunas acciones, de cuáles tienen en mente o de podemos analizar algunos ETFs ahí en vivo. Y lo otro era acerca de este juego virtual de invertir en la bolsa. Básicamente va exactamente como en la bolsa, pero no estamos tratando con dinero real, sino con un dinero virtual. Y donde podemos hacer una actividad para todo el año del 2027, pero sí o sí me gustaría hacer un pequeño test run antes de ese año. Posiblemente por octubre o noviembre, depende cómo van las circunstancias. Déjenme saber cualquier cosa, sus comentarios de ese tema y bueno, aquí estamos aquí a la orden para servirlos. Ha sido un placer hacer este video no planeado y compartirles con ustedes futuras metas del canal Active Invest SA. Yo soy Fernando y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.